Buenas jornadas, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Naciones Unidas exhorta a un alto al fuego global. Imagínense qué bueno sería si se conseguiría. Este alto al fuego global planteado por Antonio Guterres es para proteger a los civiles que están en zonas de conflicto. Y como no sale y como hoy la decisión nuevamente se aborda y antes no ha cuajado entre quienes tienen el poder de decidir, preguntamos entonces quién no quiere la paz. Allí algunas de las posibles respuestas, si quieren nos escriben un poquito más. Tenemos presencia no solo en Twitter, sino también en Instagram. Hoy nos espera un gran programa, así que vamos a empezar de inmediato. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, presentó ante el Consejo de Seguridad su último informe sobre la protección de civiles en los conflictos armados el pasado jueves. Guterres afirmó que la pandemia es la mayor prueba que haya enfrentado el mundo desde la creación de la ONU, con graves repercusiones en sus esfuerzos para proteger a la población civil, especialmente en los países afectados por conflictos y cuyos frágiles sistemas de salud pueden verse desbordados. El secretario general alertó que a pesar de la pandemia aún existen violaciones a los derechos humanos y ataques indiscriminados contra civiles, por lo que reiteró su llamado a la comunidad internacional a un alto al fuego global para atajar la pandemia de la COVID-19. Conflictos armados como los de Yugoslavia, Ruanda, Somalia, Sierra Leona y Timor Oriental convirtieron de manera progresiva a la población civil en víctimas, por lo cual el Consejo de Seguridad incluyó la protección de civiles en su agenda y desarrolló una arquitectura de resoluciones que reforzó el papel de la organización. Durante el 2019, millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus casas, desplazadas por la guerra, y más de 20.000 civiles fallecieron o resultaron heridos como resultado de los ataques armados en al menos 10 países. Guterres aseguró que el respaldo a su solicitud de cese al fuego el 23 de marzo a gobiernos, organizaciones, grupos armados y sociedad civil en todo el mundo había sido alterado. Pero todavía hay que superar los desafíos en la implementación de la tregua. La forma más efectiva para la protección de la población civil es evitar la escala, la continuidad y la recurrencia de los conflictos armados, pues la pandemia puede crear espacios para que actores en conflicto presionen y así lograr una ventaja que llevaría a un incremento de la violencia. Hoy, en Agenda Abierta, analizaremos los escenarios y oportunidades que la crisis sanitaria global ofrece para una escalada o disminución en los conflictos armados, además del papel de la ONU y sus desafíos para asegurar la protección de la población civil. Prensa Latina dice protección de civiles en conflictos armados a debate en Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad dedica hoy un debate abierto a la protección de civiles en conflictos armados, en la cual se espera un reporte del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, una reunión que abrirá con los reportes tanto del organismo como del Comité Internacional de la Cruz Roja, donde se renovará la exigencia de protección de civiles tras el recrudecimiento de conflictos en varios países. Una agenda que se va a establecer también con la implementación de resoluciones, así que el mundo está esperando allí las novedades. La cuenta Twitter de la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Ann Linde, señaló hoy la semana anual de la ONU comienza a proteger a los civiles. El secretario general informa deficiencias en la protección de los civiles y el respeto del derecho internacional humanitario, especialmente durante la actual pandemia de COVID-19, a apoyo de Suecia y la Unión Europea. Antonio Guterres llamado a un alto el fuego global. Fíjense allí algunos de los puntos. Voy a la declaración en sí misma de Guterres. El secretario general de Naciones Unidas ha dicho: cuando lancé el llamamiento por el alto al fuego, mi mensaje a las partes involucradas en conflictos en todo el mundo fue simple. La lucha debe cesar para que podamos concentrarnos en nuestro enemigo común, la COVID-19. Cuando hablamos de cifras de víctimas y desplazados en el año 2019,
tenemos que hay más de 20.000 civiles asesinados. Afganistán registró 10.392 víctimas civiles asesinadas. UNICEF dice hay 12 millones de niños desplazados por conflictos y violencia en el año 2019. Preciso la fecha porque esto es sumamente importante. Estamos hablando de un periodo pre-COVID. Ahora, con lo que está pasando, veamos también las cifras del Consejo Noruego para Refugiados, que dice entre el 23 de marzo y el 15 de mayo, los conflictos armados en 19 países han dejado expuestos a centenares de familias a contraer el virus. El desplazamiento dejó más de 661.000 familias expuestas a esta pandemia en todo el mundo. En Congo, afectados por enfrentamientos armados, 480.000 desplazados. Yemen, vamos a tener allí que más de 24.000 personas abandonaron forzosamente sus tierras. Siguiendo la instancia de este encuentro de Naciones Unidas, desde Nueva York nos cuenta más sobre el tema Karina Cartagena. Ya avanzados entonces los primeros puntos, Karina, hablemos de lo que ocurre, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos para ti, la audiencia de Telesur. Este miércoles el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas realizará un debate abierto sobre la protección de civiles en conflictos armados. En esta reunión se espera que participe el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Guterres ha reiterado en varias ocasiones su petición a todos los bandos en conflicto a que respondan a un llamado a un alto al fuego global y unir esfuerzos de esta manera para evitar que más personas abandonen sus hogares debido a la violencia y la pandemia actual. Los ministros de Exteriores de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, CSTO por sus siglas en inglés, que integra a 6 estados postsoviéticos, respaldan la propuesta del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, de lograr un alto al fuego global durante la pandemia del nuevo coronavirus. Así lo dio a conocer esta semana el canciller de Rusia. Recordemos que desde 1999 las Naciones Unidas viene tratando de implementar resoluciones sobre la protección de civiles en países en conflicto que son víctimas diariamente del desplazamiento forzado, la violencia sexual y el daño psicológico. Pero pese a estos problemas que afecta a millones en el mundo, la aprobar resoluciones en el Consejo de Seguridad por consenso todavía continúa siendo un desafío. Se espera que en esta reunión que participará el secretario general de las Naciones Unidas y el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja se presenten todos estos desafíos que enfrentan los civiles en los conflictos armados y más ahora en medio de la pandemia del COVID-19. Muchas gracias. Fíjense allí la pregunta en Twitter. ¿Quién no quiere la paz? A ver cómo van ustedes moviéndose hace algunos minutos que ya lo subimos al espacio Twitter. Mercenarios guerreristas no quieren la paz, 10,8%. Gobiernos que venden armas, en plural, 54,6%. Políticos corruptos, 31,5% y no sé, 3,1%. Hay 130 votos ya, los invitamos a sumarse. Hago una pausa muy breve y regresamos. Abrimos en Agenda Abierta nuestro espacio de análisis. Nos acompaña Lilia Solano, profesora, investigadora y trabajadora de Derechos Humanos. Lilia, buen día. Buenos días, un placer acompañarlos desde aquí de Bogotá. Muchas gracias. Un día sumamente importante para visibilizar una larga lucha de los colombianos justamente que quieren y exigen la paz. Hablemos de un nuevo encuentro de Naciones Unidas que pide protección para los civiles en zonas de conflicto. Sí, yo creo que este es un gran paso que la humanidad debería haber dado hace años, hace décadas, porque esta realidad de los conflictos y de las guerras tiene que venir acompañada de una formación en la conciencia global de que no es posible que no se enfrentan quienes están armados, sino que los civiles son los que quedan en la mitad de los conflictos, de las guerras, de los bombardeos, y eso, a medida que se ha desarrollado la industria militar, y Estados Unidos es un gran ejemplo de eso, que para sus campañas
presidenciales, para sus épocas de recesión, acude permanentemente a la estrategia de guerra, a la estrategia de conflicto. Vimos eso muy claramente en Irak, como miles, y al final pasan por las cifras de millones de civiles fueron asesinados. Entonces, este llamado de Naciones Unidas es un llamado, digamos, obvio y sensato, en el sentido de que por lo menos podamos proteger a la población, pero esto es casi imposible porque precisamente las víctimas son como el botín de guerra también de los países que inician agresiones, que consideran una estrategia económica también la guerra. Este llamado es fundamental que hace Naciones Unidas porque él es un actor global, entonces tendría que estar comprometido a ir mucho más lejos de lo que en el pasado ha ido. Sabes que los números, cuando abordo específicamente Colombia, son muy claros. Hablamos de que en los últimos 20 años, y son datos estos chequeados oficiales, más de 70.000 personas, la mayoría de ellos civiles, entre ellos un organismo como Amnistía, dicen, más de ellos civiles, han muerto a consecuencia de las hostilidades. Tiene más de 40 años justamente la población civil en Colombia, enfrentando no solo a las propias fuerzas de seguridad, sino a grupos paramilitares contra grupos guerrilleros. Creo que aquí hay mucho para decir y para contar justamente por qué este día es atinado para que el pueblo colombiano nuevamente salga a renovar su lucha. Sí, mira, el pueblo colombiano ha entregado, ha sacrificado en el altar de este conflicto a miles y miles de colombianos, millones de desplazados, pero sigue siendo una forma, digamos, del control, de la imposición, del cambio de una estructura que le impone al resto del país la guerra. Entonces, lo que vemos ahora, se firmó un acuerdo de paz, se negoció, Cuba fue el escenario quien impulsó Cuba, Venezuela, los países europeos que acompañaron, pero ¿qué es el resultado? Una renovación otra vez de la guerra a través de matar líderes sociales, a través de perseguir campesinos. Vemos todos los días en el noticiero, a pesar del confinamiento que impone el coronavirus, de todas formas, cada día matan un líder social y matan también el campesinado que se opone a las fumigaciones, que sería una cosa también sensata, que no fumigar, sino negociar. Entonces llevamos una historia, pero esto viene desde los años 60, ¿no? Echar mano de, por ejemplo, el paramilitarismo viene de una historia de los años 60, donde se recomendó al gobierno colombiano por parte de Estados Unidos armar civiles. O sea, no solo imponerle la guerra a los civiles, sino armar civiles y desarrollar el paramilitarismo y el hostigamiento y el enfrentamiento. Y esta guerra se reinventa una y otra vez, no porque los ciudadanos lo queramos, ni porque los campesinos ni los movimientos sociales, sino que es una guerra que nos imponen, una guerra a la que expulsan a la gente a irse a tomar partido en uno de los bandos. Entonces, los colombianos seríamos el mejor ejemplo. Luchamos y luchamos, entregamos nuestro pueblo, se derramó sangre y llegamos a un acuerdo de paz. Y lo siguiente es que ahora, con el liderazgo de Colombia, Estados Unidos declara a Cuba país terrorista. Pero, ¿qué es esto? Fue el gobierno colombiano quien le solicita a Cuba que reciba a los guerrilleros para que se instale una mesa de negociación, se cumple un largo tránsito, el resultado es por fin se firma un acuerdo de paz y ahora otra vez volvemos al punto cero, Estados Unidos declarando a Cuba país terrorista y otra vez los colombianos con miles y miles de líderes sociales asesinados cada día. Esto es un genocidio gota a gota y volvemos otra vez a las calles, bueno, ahora encerrados, pero a escribir, a decirle al mundo entero, no queremos una guerra, no nos sirve. Y en ese sentido es muy importante también esta iniciativa que tomó Naciones Unidas de que por lo menos durante este tiempo, ojalá en este tiempo de pandemia, pues hubiera
un cese al fuego y respeto a los ciudadanos, a los civiles. Eso está por verse, porque también estos instrumentos internacionales tan importantes también son manejados por poderes centrales que los financian y al final volvemos y repetimos la historia. Ya antes de la pandemia, Naciones Unidas daba justamente algunas precisiones, invitaba a los gobiernos del mundo a tomar acción para bajar el impacto de la violencia armada en los civiles. Y hablaba de 3 áreas. Primero, desarrollar políticas nacionales que establezcan autoridades y responsabilidades claras para proteger a los civiles en conflictos armados. Segundo, un compromiso constante de las organizaciones humanitarias y de otros actores con grupos armados no estatales para negociar acceso seguro y oportuno de asistencia humanitaria y para promover el cumplimiento de leyes. Y el tercero, garantizar la rendición de cuentas para las violaciones graves de las leyes. Con esto estoy diciendo, no es que no hay entorno jurídico, no es que no existe un acuerdo de paz firmado, por ejemplo, para el gobierno y actores en Colombia. La cuestión, Lili, es que no se cumple, que estamos viendo que no solamente se desarma el andamiaje que tanto costó levantar y construir, sino que además la impunidad vuelve a azotar allí cada uno de los espacios donde se augura la paz. Y también allí quiero pedirte una reflexión final, porque estamos hablando de miles de ciudadanos que están perdiendo la vida con total impunidad. Sí, y mira, la impunidad, como tú sabes, esa palabra viene también de la época de las dictaduras militares en el Cono Sur, donde cuando decías impunidad está claramente reseñado que los estados están involucrados en los crímenes. Entonces, esta es una cosa gravísima, porque una y otra vez Colombia es declarada inclusive una de las democracias más antiguas de América, y entonces aquí tenemos a una democracia, a todas las instituciones supuestamente legítimas para evitar que haya impunidad, pero es todo lo contrario, todo ese andamiaje, todos esos decretos, todas las instituciones que nacen de control, vienen nuevamente a ponerse al servicio de los poderes de turno. Y esos poderes de turno, en este caso y en el de gobiernos anteriores, son precisamente gobiernos que han hecho pactos, en el caso del anterior gobierno del expresidente Uribe, pactos con grupos paramilitares para su elección. Ahora vemos en la elección del presidente Duque, está ahora comprobado con toda la información que hay de llamadas que se filtraron, que su elección estuvo totalmente financiada por el narcotráfico, y narcotráfico asociado al paramilitarismo. Entonces, parar la impunidad pasaría entonces no solo por tener toda esta batería de leyes, de decretos, de declaraciones, de organismos internacionales, sino que en efecto eso se aplique, en efecto que eso que hay de las declaraciones de los derechos de los pueblos, de los derechos humanos, todo lo que ya tenemos escrito, pues que se aplicara para que pudiéramos salir al otro lado. Pero mientras haya naciones involucradas, como en este caso el rol de Estados Unidos aquí en Colombia, como lo estamos ahora mirando en detalle con la llegada de los jefes paramilitares después de pagar 12 años de cárcel en Estados Unidos, en donde fueron juzgados solo por narcotráfico. Entonces lo que vimos es que Estados Unidos los extraditó y garantizó que hubieran condiciones de impunidad para que no se conocieran los crímenes cometidos por ellos, y ahora regresan al país y llevan décadas prometiéndonos la verdad. ¿Quiénes los financiaron? ¿Quiénes fueron los políticos que ellos eligieron en el Congreso? Entonces, la impunidad pasa, o combatir la impunidad pasa, porque realmente no solo nosotros aquí, los que gritamos y gritamos que se esclarezca la verdad, sino también por el rol que cumplen la comunidad internacional, los gobiernos aliados a este gobierno como el de Estados Unidos, y ahora estamos destapando los entuertos de la impunidad del paramilitarismo facilitados por la figura de la extradición de los 14 jefes paramilitares. Más adelante llegaron a ser 30 extraditables que nunca, desde allá, nunca se comprometieron a contarle a las víctimas
cuáles eran los lazos de la verdad, para que tuviéramos el chance de no repetir nunca más esto que ya tuvimos. Hay algo importante también, mientras te escucho, pienso en este escenario en el cual nos introdujo esta pandemia que provoca el COVID-19. ¿Todo esto se ve agigantado o sentís que hay un compás de espera y hay un nuevo diálogo posible entre organizaciones que defienden la vida y aquellos que, enquistados en el poder, van en sentido contrario? Lilia. Para nosotros el confinamiento, que sabemos que era una herramienta, digamos, para la no expansión del virus, ha sido también terrible. Cada día matan un líder social. Cada día nos encontramos con un avance de la impunidad. Cada día, por ejemplo, aquí el que fue el ministro que se comprometió con la corrupción a gran escala, bueno, ahora va a salir de la cárcel. Al otro día, uno de los hijos del paramilitarismo, del paramilitar Jorge 40, ahora va a ser el director de víctimas en el Ministerio del Interior. Mejor dicho, cada día han aprovechado este encerramiento de la gente para ir más allá, a imponernos el blanqueamiento de la verdad, a imponernos lo que llamamos el memoricidio, a imponernos una impunidad por decreto. Entonces, vamos a tener que reinventar las formas de resistencia, de lucha, porque el encierro también fue una forma de controlar la protesta social y aquí estamos nuevamente, como decimos nosotros, de pie, tratando de contener esa avalancha de decretos que están sacando, aprovechando que inclusive el Congreso de la República tuvo un receso precisamente por las condiciones del encierro. Lilia, muchas gracias. A ti y a los televidentes, muchas gracias. Hasta luego. Me voy al espacio Twitter. Allí dijimos, ONU exhorta a un alto el fuego global para proteger a los civiles que están en zonas de conflicto. ¿Quién no quiere la paz? Mercenarios guerreristas 10%, gobiernos que venden armas 60%, políticos corruptos 27% y no sé, 3%. Allí entonces la participación que hasta ahora van haciendo ustedes, por supuesto pueden seguir contribuyendo con sus respuestas, sumando debates, agregando incógnitas, porque de eso se trata, de abrir el espectro justamente para conocer más del tema. Seguimos atentos a cuando surja el pronunciamiento, el documento final, las ponencias, las participaciones en Naciones Unidas sobre este punto. Allí mismo, desde nuestra casa periodística, vamos con esa información. Les propongo ahora una pausita rápida. Aquí los espero. Decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. Italia sigue con la desescalada del confinamiento. En esta oportunidad el país abrirá fronteras el próximo 3 de junio a los ciudadanos de la Unión Europea. Quieren incentivar turismo como motor verde, fundamental para aportar divisas. El presidente, en este caso de la provincia autónoma de Bolzano Norte, manifestó que a esta región le gustaría, ¿a quién no le gustaría, señor político, ofrecer a todos los turistas una prueba gratis o un test serológico para saber si la persona ya ha desarrollado anticuerpos contra la COVID-19. En la isla de Cerdeña analizan si será posible pedir a los turistas un pasaporte sanitario o un certificado que demuestre que no tiene coronavirus. Cuando hablamos de turismo, la llamada industria sin chimeneas, tenemos que tener claro que esto representa casi el 13% del PIB de Italia. Por eso el gobierno busca relajar restricciones, autorizó abrir tiendas, autorizó abrir restaurantes también y siempre van marcando que hay que seguir las pautas del gobierno de distanciamiento social y de protocolos de desinfección. Hassan Rouhani es el presidente de Irán y a través de un llamado telefónico le pidió a su homóloga de Suiza poner en marcha un instrumento que canalice asistencia financiera para hacer frente al COVID-19. Irán, recuerden que también es un país sancionado por Estados Unidos. Aquí le aplican muy dura receta. Tienen un número alto de enfermos de COVID-19 y por ello Rouhani dijo que la creación de este mecanismo podría ser eficaz para que el país pueda usarlo para la transferencia de sus recursos financieros en algunos países. La funcionaria, estamos hablando de Simonetta Sommaruga, su homóloga suiza, decidió
que su país va a hacer gestiones intensas buscando activar este mecanismo. En enero pasado, con mediación de Suiza, se había creado un canal para envíos humanitarios a Irán y transferencia de pagos en medio de estas sanciones que les impone Estados Unidos. ¿Qué airecito tan distinto da cuando a uno le pagan las deudas, ¿no? Y más si las deudas son onerosas. Eso pasó ayer en México. Hay un gigante de las ventas supermercadista, como lo es Walmart, que ha pagado en la jornada de ayer impuestos. El propio presidente López Obrador salió a hablar de esto y celebró el pago de $357 millones en impuestos pendientes que hizo Walmart al Estado mexicano. Se acordó el pago con el Servicio de Administración Tributaria para finalizar asuntos fiscales. El presidente reconoció el buen comportamiento de la empresa. La cadena Walmart es estadounidense. Detalló en un comunicado que el monto incluye cuestiones fiscales importantes, así como la operación de venta de una cadena de restaurantes divulgada por la empresa. López Obrador también dijo, hay otras empresas que están al corriente con los pagos pese a la crisis generada por la pandemia. Y agregó que con la recaudación tributaria es posible pagar a los médicos, comprar medicinas, financiar inversión social. Con esa premisa manejan la salud, inversión social en Cuba. Fíjense hasta ahora, como cada día, dan el reporte a las autoridades sanitarias. De esta forma, en los hospitales mantenemos ingresados 467 pacientes, en vigilancia 2, 299 sospechosos y confirmados se mantienen ingresados 166. En la atención primaria de salud, nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros especialistas vigilan 1.627 personas. En el día de ayer se procesaron 1.378 muestras con el objetivo de detectar el virus SARS-CoV-2 en el IPK, en los laboratorios de biología molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 595, en el de Santiago de Cuba 286, en el del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana 176, en el de Villa Clara 161 y en el del Hospital Hermanos Amejeira 160. Como resultado del análisis de esas muestras, pues ayer se confirmaron 11 personas con el virus y por lo tanto con la enfermedad COVID-19. De esta forma, esto representa el 0,8% de las muestras estudiadas resultaron positivas al virus. Esto hace que en Cuba ya se hayan procesado un total de 98.381 muestras y como resultado de este análisis, pues se hayan confirmado 1.974 personas con la presencia del virus y en muchos casos con la enfermedad ya desarrollada, que es el 2% de las muestras analizadas. Los 11 nuevos casos son todos cubanos, 10 son contactos de los casos confirmados y de esta forma el 89,4% de todos los casos confirmados en nuestro país han sido contactos de otro caso que previamente ya se había diagnosticado. Eso representa el 89,4%. En el día de ayer, uno de los 11 casos no se ha podido precisar la fuente de infección y en el acumulado de la epidemia, en Cuba, 72, todavía no se ha podido precisar la fuente de infección. Y digo todavía porque, aunque pasen los días, pues siempre se sigue buscando qué fue, o sea, a punto de partida de qué contacto, de qué relación epidemiológica se pudo establecer la transmisión. Con fuente de infección en el extranjero se mantiene la misma cifra de 132, que representa el 6,8% de todos los casos confirmados. Los 11 casos diagnosticados ayer, 7 son del sexo femenino, acumulan 974, el 49,3% de la epidemia,
y 4 del sexo masculino, y ya se acumulan 1.000 casos del sexo masculino, el 50,7%. El 78 de los 11 casos, importante este dato, de los casos diagnosticados ayer eran asintomáticos. Esto representa el 72,7%. Este es un por ciento, esta es una cifra que por día se está incrementando el número de personas que se identifican con el virus aún asintomático. Eso es un comportamiento que se está viendo en el mundo, que es así, y si fuéramos a analizarlo, pues tal vez estamos llegando un poco más temprano a diagnosticar los casos en nuestro país. De esta forma, ya el 50,7%, o sea, 1.000 de todos los casos confirmados en Cuba, pues se han diagnosticado asintomáticos en el momento que se ha hecho el diagnóstico de la enfermedad. El grupo de edad con un mayor número de casos fue el de 40 a 60 años, con 5 casos, seguido de los de menos de 40 años, con 4 casos, es el 36,4%. En el día de ayer se confirmó una niña de 7 años de edad, de aquí de La Habana, que es contacto de un caso positivo y que, al igual que todos los casos todos los niños que se han diagnosticado en Cuba, tienen una evolución favorable y un cuadro clínico prácticamente asintomático. Es la evolución que han tenido los niños en nuestro país. Por provincia, los 11 casos, el 81,8%, 9 de los 11 son de aquí de La Habana, 2 de La Habana del Este, 2 de La Lisa, 1 de Habana Vieja, 1 del Cerro, 1 de Playa, 1 de Arroyo Naranjo y 1 del Cotorro. Y 4 de los casos, 4 de los 9 casos diagnosticados ayer en La Habana, pues tienen relación con el evento que ya incluso se ha transmitido por la televisión de la tienda La Época en Centro Habana. Se diagnostica un caso en Bauta, provincia de Artemisa, que tiene relación con un caso ya confirmado anteriormente de la tienda La Época, que lo habíamos informado días antes, y en la provincia de Ciego de Ávila se diagnostica un caso en Morón que se relaciona con un evento que existe en Turíguano. Son los 11 casos confirmados en el día de ayer. De esta forma, si vamos a analizar la tasa de incidencia de casos confirmados con la COVID-19 en los últimos 15 días, pues Matanzas se mantiene en el primer lugar con una tasa de 8,3 por 100.000 habitantes. En el caso de La Habana se pone en el segundo lugar con una tasa de 4,5 por 100.000 habitantes. Le sigue Ciego de Ávila con una tasa de 0,9, Villa Clara con una tasa de 0,6, Artemisa con una tasa de 0,1, con el caso que se confirma en el día de ayer. Hay que decir que Artemisa era una provincia que se había mantenido negativa, Las Tunas, Pinar del Río, Camagüey y Granma, con un caso también. Y Santi Espíritus, Mayabeque, Holguín, el municipio especial Isla de la Juventud, Cienfuegos, Santiago de Cuba y Guantánamo son provincias que no diagnostican casos en los últimos 15 días, no han tenido casos confirmados. Y reitero, son provincias en las cuales se procesan muestras todos los días, se analizan, se cumplen los mismos protocolos que están en toda Cuba, del estudio de las giras graves, de los fallecidos por gira, de los contactos, pero realmente este es el comportamiento que tienen estas provincias. De esta forma, Cuba acumula un total de 170 casos en los últimos 15 días
y una tasa de 1,5 por 100.000 habitantes. De los 1.974 personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad, se mantienen ingresados 166. Estos son los casos activos, como le llaman. De estos 166, 164, el 98,7%, tienen una evolución clínica estable, indicador positivo que denota la calidad de la atención que se le está brindando a estos pacientes. Lamentablemente, siempre recordamos los 82 personas que han fallecido con esta enfermedad en Cuba, lo cual da una letalidad de 4,15%, y de esta forma Cuba en la región de las Américas, del lugar número 15 que habíamos tenido hasta el día de ayer, pues ya hoy ocupamos el lugar número 16, con países con tasas muy elevadas de letalidad, como es el caso de México con 10,73, Ecuador con 8,57, Canadá 7,64, Brasil 6,26, Estados Unidos 5,91%, y en el Caribe, Bahamas y Antigua Barbuda con los indicadores más elevados. Se reportan los 2 evacuados, ya conocidos, y en el día de ayer se dieron 15 altas en el país. Eso hace que el balance altas-ingresos vuelva a ser favorable, o sea, estamos teniendo más altas que el número de casos confirmados por día. De esta forma, en Cuba ya se han dado 1.724 personas que han tenido la enfermedad, que se han recuperado de la misma, que están de alta. Eso es el 87,3%. Y el número de graves se reduce a 2. Ayer teníamos 4, no teníamos críticos. Hoy seguimos sin pacientes críticos y se reduce en el número de graves a 2. Los 2 se encuentran ingresados en el Hospital Salvador Allende de aquí de La Habana, y de los graves que habían ayer, pues pasa a de cuidado una señora que está ingresada en el Hospital Salvador Allende de aquí de La Habana, y un ciudadano cubano que está ingresado en el Hospital Militar Mario Muñoz Monroy de la provincia de Matanzas. De esta forma, terminamos el día con 2 pacientes graves y ningún crítico. El mundo, hemos estado al tanto de las noticias. Hoy mismo han transmitido un grupo de informaciones de la situación de México, de la situación de Guatemala, que realmente tienen una complejidad muy importante. Y Brasil, que parece que va a ser el epicentro, según lo que se dice, no están poniendo nada, el epicentro, según se dice, de la pandemia. Ahí se colocaron el mapa de Brasil y ustedes pueden ver, de acuerdo a la cantidad de casos, la complejidad que tiene este país, con lugares en los cuales entre el número de casos y las poblaciones, los que están en rojo son los que tienen más de 20.000 casos confirmados, y además una cifra grande de fallecidos. Ahí está el Amazonas, está la región de Sao Paulo, con no menos complejidad Río de Janeiro, Pernambuco, Ceará es uno de los más complejos también. Como ven, gran parte del territorio brasileño, el gigante suramericano, pues tiene un número importante de casos y de fallecidos. Ahí también veíamos las imágenes un poco impactantes para el mundo y para la población cubana más, en grandes extensiones de terreno, abriendo huecos, ¿no?, para el enterramiento de las personas
por el número elevado que se están teniendo en este país. De esta forma, hasta el día de ayer, 185 países se mantenían con casos de la COVID-19, 5.459.528 casos confirmados, 87.868 en un solo día, y en el acumulado de fallecidos ya suman 345.994 fallecidos, 1.180 más que el día de ayer, 1.180 personas que fallecieron como consecuencia de esta enfermedad. Eso nos da una letalidad de 6,34%. Ahorita creo que no lo dije, la letalidad en la región de las Américas es de 5,81%. Y en las Américas se reportan 2.518.852 casos confirmados hasta la noche de ayer, y en un solo día, en el día de ayer, 47.361, que es el 46,14% de todos los casos confirmados del mundo ya están en la región de las Américas. Acumulan 146.391 fallecidos, 2.044 en un solo día, para una letalidad de 5,81%, como habíamos dicho anteriormente. Una observación, porque muchas personas llevan el detalle de la información que brindamos y se van a dar cuenta que estamos informando más fallecidos en un día en la región de las Américas que los que informamos en el mundo. Esto se debe a un reparo que hizo España en cuanto al número de fallecidos, que hace que este indicador se comporte así. Es un análisis que hizo España del número de fallecidos, hizo un reparo en el número, incluso está publicado el análisis de esta valoración que hizo España en relación con el número de fallecidos. Bueno, Héctor, hasta aquí nuestra información y ahora atentos a las preguntas que pueda tener la población. Entonces, doctor, con su permiso, comenzamos la ronda de preguntas. Primera pregunta la formula la televisora estadounidense. Dejamos La Habana en el momento en que comienza la ronda de preguntas. Allí entonces han tenido la información en vivo y en directo. Me preparo a abordar otro tema que también genera noticia aquí, en esta parte del Caribe. Avanza el escrutinio de los sufragios legislativos efectuados en Surinam. La Oficina Electoral Independiente informó que este miércoles se conocerán los resultados definitivos. El opositor Partido Reforma Progresista suma 84.000 votos hasta el momento, lo que le otorga 17 de los 51 escaños en disputa. Entre tanto, la tolda gobernante del Partido Nacional Democrático tiene 47.938 votos, cifra que le da acceso a 7 puestos en el Parlamento, mientras el Partido Nacional de Surinam ocupa la tercera plaza preliminarmente con el respaldo de 24.049 votos, que le otorga 2 escaños. Observadores internacionales como CARICOM y la Organización de Estados Americanos siguen de cerca el conteo. Esta mañana en Agenda Abierta daremos cobertura a la jornada de escrutinio en Surinam, donde se establecerá una nueva asamblea legislativa. ¿Qué dice el portal NOS? Oficina Electoral Surinam. Todos los votos ya han sido contados. Una vez que se cuentan entonces, las encuestas oficiales tienen que verificarse en los principales colegios electorales, mientras hay una comprensión también, ya hay cansancio después de 36 horas de trabajo y de retraso por las medidas que se han tomado por el COVID-19. Aparecen también informes de irregularidades. Los observadores internacionales no han encontrado ninguna inexactitud importante según medios locales, así que va quedando como lo último ya para ir cerrando de todo este proceso de elecciones. Waterkant dice Oficina Electoral Independiente de Surinam. Incomprensible que todavía no haya resultados electorales. Esta agencia considera perjudicial que el Ministerio del Interior de Surinam aún no haya anunciado el resultado no oficial, dice la presidenta del ente electoral,
Bandixilos a un medio local. Ella cree que la población tiene derecho a saber cuál es el resultado y que esto realmente no es posible, dice al sitio de noticias de Surinam. Vamos a ver dónde está la diatriba allí, qué es lo que está pasando. Así entonces me preparo también a cubrir otro punto ya aquí y tiene que ver con información que a esta hora también genera noticia. La va a aportar Madeleine García, que está lista y presta para contarnos un poco más de detalles de esta denuncia que hace el gobierno venezolano de robo de oro por parte del Banco de Inglaterra. Además, ya han visto que hay un fortalecimiento energético en pie, una bilateral Venezuela-Irán, que está por estos días llevando un ánimo a todos los ciudadanos aquí en Venezuela. Jornada de ayer arribaba el tercer buque llamado el Petunia, que trae no solo combustible, sino también insumos para que aquí en suelo venezolano pueda trabajar y hasta optimizar funciones la industria petrolera. Madeleine García está presta allí esperando. Madeleine, cuando quieras. Muy buenos días, Marcela. Vamos a comenzar con este tema y es que el gobierno de Venezuela sigue ampliando los expedientes de las denuncias que llevarán ante la Corte Penal Internacional por el asedio y persecución del gobierno de Estados Unidos, aliado con algunos países de su coalición y la oposición radical venezolana encabezada por Juan Guaidó. En este sentido, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez informó en horas de la tarde del día de ayer del robo del oro venezolano que se encuentra en custodia en el Banco de Inglaterra. Son 31 toneladas que el banco se niega a entregar al Banco Central de Venezuela y por lo tanto será demandado ante esa instancia internacional, es decir, ante la Corte Penal. Cito textualmente lo que dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Ahora el Banco de Inglaterra pretende pasar por encima de las leyes venezolanas. Ustedes solo son los depositarios del oro, nosotros somos sus clientes. Me refiero al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro y no a una cuerda de delincuentes liderados por Juan Guaidó. Y es que Inglaterra, Marcela, reconoce a Guaidó como supuesto presidente de Venezuela luego de autoproclamarse y ser impuesto a través de un Twitter, como lo dijo el fiscal general de la República, Tarek William Saab, por el gobierno de Estados Unidos, desconociendo las elecciones que lo llevaron a ser reelecto como presidente de este país. A partir de ese momento comenzaron una serie de acciones de piratería, como lo cataloga el propio gobierno venezolano, que van desde la confiscación de activos, en el caso de Citgo, es el caso de Citgo, cuyas acciones serán vendidas, y es otro frente jurídico que elevarán ante la Corte Penal Internacional, hasta el bloqueo de cuentas que forman parte de las reservas internacionales, es decir, el oro que estaba en resguardo en el Banco de Inglaterra. También la vicepresidenta dijo que habrá un capítulo especial porque descaradamente se está violentando el derecho internacional que tiene que ver con delitos de lesa humanidad. El bloqueo en medio de la pandemia mundial del COVID-19 atenta contra toda la población venezolana sin ningún distingo, violenta las normas mínimas de la humanidad, dijo la vicepresidenta. Todo el equipo jurídico de la Cancillería, de la Contraloría, está activo, al igual que los órganos de seguridad, para robustecer los expedientes. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció al pueblo de Irán, a su gobierno, al líder supremo, por su disponibilidad, solidaridad, valentía, que ha permitido que hayan llegado 3 buques con gasolina e insumos para la recuperación de la refinería. Deben saber que durante más de un año la oposición radical con Estados Unidos han perseguido los barcos con insumos para Venezuela. El mes de marzo fue el peor momento, dijo el mandatario venezolano. Venezuela tiene derecho a la libertad económica, de comercio, a comprar y vender todo lo que necesitemos. No puede ser que el gobierno de Estados Unidos, junto a la oposición guaidocista, es decir, de Juan Guaidó, impida que lleguen insumos. El bloqueo a los alimentos, medicinas, los insumos para el combustible forman parte de la demanda ante la Corte Penal Internacional. De allá los vamos a llevar, puntualizó el presidente Maduro. Mientras tanto, anunció que poco a poco se irá reponiendo el suministro de combustible en el país. Así las cosas acá en Venezuela, Marcela. Muchas gracias, Made. Gracias a todos. Será hasta mañana.